Justo en la calle de Sullivan, casi esquina con Insurgentes, 2 personas que lavaban los vidrios en el 9º piso se quedaron enredados sin poder bajar. Inmediatamente llegó la Cruz Roja al lugar para entrar en acción. Hola, ¿cómo estás? Hugo Pineda de Cruz Roja, ¿cómo se encuentran? ¿Los dos están estables? ¿Les duele algo? No. Subieron 16 pisos para asegurar la zona y poder bajar a rapel a los 2 sujetos. 9 elementos laboraron por más de 1 hora para salvar a los trabajadores. Los atrapados están en piso 9 aproximadamente. Una mujer estaba atrapada en el 4º piso bajo un mueble. Para encontrarla, fue necesario que participaran Michael y Chili, uno de los 4 binomios caninos que asistieron al lugar. Una persona consciente encontraron el 4º piso. Se dio aviso por radio para que ingresara otro equipo y extrajera a la paciente para llevarla al área de concentración de víctimas, en donde se les clasifica de acuerdo a la seriedad de las lesiones que presentan. Al determinar la gravedad, se canaliza el traslado de ser necesario. Esto fue solo una simulación de rescate después de un sismo en la Ciudad de México, con lo que se demuestra el gran trabajo y labor de los voluntarios de diferentes áreas dentro de la Cruz Roja, que arriesgan su vida para salvarla de otros. Se trabajó sobre un edificio que supuestamente presentó un derrumbe parcial, por lo que se tuvo que evacuar a los habitantes. En este simulacro participaron en total 90 elementos de la Cruz Roja, algunos en 2 camiones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, 2 unidades de rescate urbano, 4 ambulancias, 3 motos y 4 vehículos logísticos. Este es el primero de los 3 macrosimulacros que se realizarán en la Ciudad de México durante este año, con la finalidad de fortalecer la prevención y saber cómo actuar durante un sismo. Con imágenes de Joel Arias, Iraís Morquecho, 21 Noticias.